Ya sabemos qué pasó. Ahora vamos a comprenderlo. En Recap Blue, ¿cómo entender? 8:21 p.m. ¿Cómo entender las divisiones que hay en la Alianza Verde? La verdad es que, bueno, la situación es complicada. Hay unos que se querían ir con Claudia López, otros con Sergio Fajardo, que eso tal vez, Lucas, tiene mucho más sentido porque son dos candidatos que representan el centro. Uh-huh. Hay quienes han decidido que van a hacer una serie de acuerdos programáticos con la campaña de Iván Cepeda, y hay otra candidata que dice, qué pena, pero ni lo uno ni lo otro, yo me voy con Paloma Valencia. ¿Cómo entender esta situación? Antes de saludar a Catherine Miranda, Mateo. La representante por la Alianza Verde, Catherine Miranda, oficializó su apoyo a la candidatura de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, tras un encuentro que se dio hace algunos minutos en el Senado. Las dos congresistas se tomaron una foto y Miranda publicó un texto en el que señala: en medio de la polarización, coincidir en lo fundamental es un acto de responsabilidad con el país, defender la Constitución, respetar las instituciones y pensar primero en Colombia, lo que nos debe unir. Recordemos que en la Alianza Verde hay división sobre el candidato presidencial que deben apoyar. Algunos quieren apoyar a Sergio Fajardo, otros a Claudia López, pero la mayoría del partido parece que se va a ir con Iván Cepeda. Mateo, gracias. Representante Catherine Miranda, gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Recap Blue. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a todos los oyentes. Mire, ¿por qué no irse con Claudia López o con Sergio Fajardo, que representan el centro, y sí con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo? Yo históricamente, desde que tengo la cédula en mi mano, he votado por Antanas Mocus o, en su defecto, por Sergio Fajardo. Lo que sucede es que las elecciones que se aproximan no son unas elecciones cualquiera. Bien lo decía el profesor Gaón, el constitucionalista, que acá nos estamos jugando no es una candidatura presidencial, sino si va a ser la última en democracia. Y yo genuinamente creo eso. Las encuestas nos demuestran y la ciudadanía nos demuestran que hoy el candidato a derrotar es Iván Cepeda. Yo tengo un profundo miedo de lo que se puede llegar a avecinar en un gobierno de Iván Cepeda, con todo el tema de la paz total, con todo el tema del ataque a la independencia de poderes en nuestro país. Creo que el riesgo que está, corriendo nuestro país es enorme. Y miren lo que yo le digo a muchas de las personas que dicen es que yo no quiero votar por Paloma Valencia en segunda vuelta, por ejemplo. Le digo, es mejor ser oposición en una democracia a ser perseguido en una dictadura. Y realmente tengo muchas diferencias con Paloma, pero le digo en dónde me encuentro con Paloma: en la defensa de la democracia, de las instituciones, de la constitución política. Y por eso me atrevo a pensar y a decir y a reflexionar en que acá no podemos seguir dividiendo este país entre izquierda y derecha, entre uribistas y petristas, sino encontrémonos los que queremos defender la democracia, los que queremos defender las instituciones en Colombia, que creo que este es el paso fundamental que tenemos que dar de cara a las próximas elecciones. Claro, mire, doctora Miranda, ¿no le da miedo que de pronto, porque eso pasa en este país, y usted tiene toda la razón, está tan polarizado que la prioridad debería ser otra, pero no le da miedo que le pase algo parecido a lo de Juan Daniel Oviedo y le pongan la etiqueta de uribista? Yo creo que acá le ponen etiqueta a cualquier persona cada vez que se atreve a pensar, cada vez que se atreve a disentir en este país. A mí etiquetas me han puesto toda la vida y por fortuna yo ya llevo buen tiempo en política y tengo ya el cuero bastante duro. Creo que acá tenemos que pedir grandeza, y la grandeza es quién es capaz de derrotar en este momento la continuidad del proyecto de Gustavo Petro. Y yo creo que esta dupla, Oviedo-Paloma, nos permiten eso, pero sobre todo nos permiten también ingresar a los que pensamos diferente. Y yo creo que allí es lo valioso. Me gustó mucho la consulta que hicieron. Yo apoyé la consulta, la gran consulta que ellos hicieron. ¿Por qué? Porque mostraron un liderazgo colectivo. Allí lograron caber personas como Galán, que históricamente ha sido contradictor de Álvaro Uribe Vélez, como Luna, que también lo ha sido, que son personas de centro, como Oviedo. Y me parece absolutamente valioso que se dejen las diferencias de lado
y que se piense primero en el país. Y créame que para mí hubiese sido muchísimo más cómodo irme a ver ballenas o quedarme callada o pasar de agache, pero yo creo que el momento histórico que estamos viviendo hoy en Colombia no admite ambigüedades ni tibiezas. Tal vez me hubiese gustado que, digamos, si hubiese, no sé, de pronto Fajardo entrado a la consulta, yo hubiese votado por Fajardo. Tal vez si Fajardo hubiese entrado a la consulta, Fajardo se la hubiese ganado. Pero no, digamos, no hizo parte de esta consulta, no premió el liderazgo colectivo, y yo sí creo que la responsabilidad que hoy tiene una persona como yo para que mueva un voto, que logre mover un voto o motivar una sola persona en Colombia, si yo logro motivar una sola persona, yo creo que vale la pena. Representante, me queda a mí una duda, y es qué va a pasar entonces con su curul. Usted es representante de la Cámara hasta el 20 de julio y pues es que estamos viendo una división tremenda dentro del Partido Verde. Vemos entonces unos que están como más en la línea del gobernador Amaya. Escuchábamos esta mañana a la representante Jubinao, quien dice que va a pedir también una decisión junto a Angélica Lozano y otros congresistas, y también a JP Hernández diciendo que pidió la decisión ayer. ¿Qué va a pasar entonces con usted? Bueno, el partido como tal, al momento, a hoy, no ha tomado una decisión en firme. La única decisión que se tomó es que antes de tomar la decisión de irse definitivamente con Iván Cepeda, iban a llegar a unos acuerdos. Programáticos lo dudo mucho, pero iban a llegar a unos acuerdos. Entonces, hoy estamos en libertad. Entonces yo tengo toda la libertad y el derecho de decirle a la ciudadanía y de exponer cuál es mi preferencia en estos momentos en la contienda electoral. ¿Y eso no afecta su curul en el Congreso? Porque la curul que tiene es por la Alianza Verde. Aunque falta poco para que termine la legislatura, pero... como no hay una decisión en firme del Partido Verde, no se configura ninguna doble militancia, no se configura de ninguna manera que uno va en contravía de las decisiones del partido. Y les soy sincera, si por hacer respetar mis decisiones y mis creencias me toca renunciar a una curul, no tengo temor de hacerlo. 828, ¿cuál va a ser su papel? Porque usted ya habló con Paloma Valencia. ¿Cuál va a ser su papel en esta campaña? No, yo creo que es un poco esas personas que en su momento tuvieron la esperanza de un real cambio con Gustavo Petro, y que son millones que están hoy profundamente decepcionados, de darle la oportunidad de ver otra opción, de tener la oportunidad de hablar con otras personas que a lo mejor no piensan igual que uno, pero que podemos llegar a unos acuerdos fundamentales. Entonces, tal vez un poco va a ser, digamos, la tarea de lograr enamorar y devolverle la esperanza a aquellas personas que la perdieron con Gustavo Petro. Usted decía, es mejor ser oposición en una democracia que en una dictadura. ¿Usted cree que si Iván Cepeda gana, Colombia se convertiría en una dictadura? Yo le voy a decir varios puntos. Uno, los ataques que Gustavo Petro ha hecho a las Cortes, que ha hecho al Congreso de la República, al Banco de la República, son propios de una dictadura, no de una democracia. No está respetando de ninguna manera la independencia de poderes. Segundo, a nosotros no nos están diciendo, o sea, ya nos notificaron que están en pro de una asamblea constituyente. Acá no se necesita cambiar la Constitución, lo que se necesita es que la respeten. Y eso no lo estamos viendo en este gobierno. Iván Cepeda ha dicho que es la continuidad de Gustavo Petro. Créame que estamos a poco de que de verdad logren tener unas mayorías en la Corte Constitucional, y al tener esas mayorías en la Corte Constitucional, allí pueden perfectamente acabar la democracia. Acuérdese usted que en su momento no lograron hacer la Asamblea Nacional Constituyente o presentar el proyecto de Asamblea Nacional Constituyente porque sabían que no tenían las mayorías en la Corte Constitucional. Créame que en octubre las van a tener. Y créame que le voy a poner un ejemplo. Gustavo Petro o Iván Cepeda no se va a desgastar otros 4 años presentando cada 2 meses y pedaleando cada 2 meses una reforma de las que pretende hacer.
Las reformas que ellos pretenden hacer son profundamente estructurales, hablando, por ejemplo, de la reforma a la justicia o la reforma política. Son reformas que necesitan 8 debates en el Congreso, 2 años. Créame que no se van a desgastar nuevamente, como sí lo hizo Gustavo Petro, otros 4 años tratando de sacar a cuenta gotas las reformas. Obviamente van por una reforma, van por una Asamblea Nacional Constituyente. Y yo, por eso, soy una de las principales opositoras y por eso hoy digo, y le digo a la gente que no le gusta mucho Paloma, que digamos tiene sus dudas, miren, es mejor ser oposición en una democracia que ser un perseguido en una dictadura como la que puede llegar a ser con Iván Cepeda. Representante, hablando del Partido Verde, esto viene dividido hace rato. Ustedes intentaron una decisión hace algunos meses, si a mí no me falla la memoria, que finalmente no se da, incluso hubo después división dentro de esa decisión. Y ayer el senador J.P. Hernández pide una, hoy también la representante Jubinao junto a Angélica Lozano también dicen que van a pedir una decisión, y también han dicho que se está alejando mucho esa idea que en algún momento planteó Antanas Mockus. ¿Usted hoy dónde está? ¿Más cercana a Angélica Lozano y a Jubinao, a JP, o incluso a los Verdes de Amaya, aunque quería que por ahí no es? No, claramente pues los Verdes de Amaya por ahí no es. JP, digamos, tiene un proyecto político que tampoco es el mío. JP es una persona, pues digamos, de una derecha bastante extrema a mi juicio. Yo soy una persona que siempre he defendido las libertades de la comunidad LGTBI, de las mujeres, etcétera. Entonces, pues digamos, obviamente ahí no cabemos nosotros. El tema de Claudia y Angélica lo veo muy difícil, en la medida en que no veo los votos hoy en la dirección nacional para aprobar una decisión para este sector político. Entonces, digamos, hay un limbo muy, muy, muy grande. Por fortuna, mi espacio en el partido Alianza Verde termina el 20 de julio y quedo completamente libre. Creo que ese sueño que nosotros tuvimos con Antanas Mockus en el 2010, en la Ola Verde, yo empecé la política con Antanas Mockus, yo coordiné la juventud desde la Ola Verde y pues se agotó. Es un sueño que se agotó, es un sueño que marchitaron. Hoy estamos hablando de un partido que es apéndice, que es el eunuco del pacto histórico, y la verdad pues nosotros siempre le hemos apostado a una independencia deliberativa y hoy claramente el Partido Verde no es muestra de eso. Es decir, usted hoy no está cercana a ninguna de las 3 variantes que empiezan a surgir y de momento dice, yo termino el 20 de julio, usted estaba aspirando al Senado de la República y no alcanzó los votos para tener una curul y vamos a ver qué pasa con Catherine Miranda a partir del 20 de julio, pero de momento pues sería lejos de ese Partido Verde. Mateo, lo único que le voy a decir es que voy a seguir, obviamente, trabajando, cuidando los recursos públicos, haciendo el control político. A mí una curul no me limita de ninguna manera, nunca lo ha hecho, no nací siendo congresista. Entonces, si creen que, pues digamos, la curul no agota el ejercicio político de una persona y muchísimo menos de mí. 8:34 p.m. Lucas le mencionó al gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. ¿Usted cree que está participando en política? Pues fue uno de los que promovió que efectivamente fuera la decisión fuera hacia Cepeda. Fue la persona que hoy tiene representación dentro de la dirección nacional del gobernador Amaya. Entonces, blanco es gallina, lo pone y frito se come. Entonces acá no tenemos que tapar el sol con un dedo, es evidente, absolutamente evidente, pues digamos que la postura de muchos en la dirección nacional obedece a las decisiones de Carlos Amaya. Son las 8:35 p.m. Ha sido un gusto poder conversar con usted, representante Catherine Miranda, alrededor de todo esto y de la fotografía que finalmente se hizo oficial. Usted, en un abrazo con Paloma Valencia, se va a acompañar, a apoyar esa candidatura de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Ahí está la ruptura, Lucas, bastante fuerte y fraccionada, porque una cosa es que un partido se rompa en dos y otra cosa es que se rompa en varios pedazos.
y honestamente el Partido Verde está roto en bastantes pedazos. No, Silvia, muy, muy complicado. Yo le decía, esto viene no de ahorita, esto no se da por la reunión de ayer, sino que ya había antes un intento de decisión que finalmente no se da porque también hubo después un intento de una división dentro de esa misma decisión, porque esto viene dividido es que no se rato. ponen de acuerdo. Exactamente. Entonces hay casi que dos posturas, que hoy creo que ya ni siquiera son dos, como una división en dos, sino que se genera una tercera, que es entonces el senador J.P. Hernández diciendo, yo quiero armar mi rancho aparte, yo hoy no estoy comulgando con lo que se está haciendo aquí, y en teoría le aprueban esa decisión. Esta mañana Catherine Juinado dice aquí en Blue Radio, vamos a pedir nosotros también la decisión, el sector de pronto más cercano a la exalcaldesa Claudia López, quien hoy es candidata presidencial, y por el otro lado, pues queda, por ejemplo, Jaime Raúl Salamanca y esos congresistas que son más cercanos al ala del hoy gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y que son, por supuesto, más cercanos al pacto histórico y al gobierno del presidente Petro. Dice la representante Catherine Miranda, es mejor ser oposición en una democracia que un perseguido en una dictadura. Esa fue la frase, refiriéndose a por qué definitivamente se opone a ese acuerdo de lograr una serie de puntos de encuentro con la candidatura de Iván Cepeda. 8:37, esto es Recap Blue, hacemos una recapitulación de los hechos más importantes de Colombia y del mundo. En segundo